cuerpos tienen que ser transformados. ¿Y los cuerpos de nosotros nos vamos a ir con este masacote inmundo? No. Tampoco. Nuestros cuerpos también tienen que ser transformados, porque acuérdense el texto que dice: sangre y carne no heredarán el reino de Dios. O sea, con este cuerpo no podemos subir al cielo, ¿cierto? Entonces serán transformados. Y aquí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 50 al 53, miro a ver si está completo, sí. 1 Corintios 15, 50 al 53, sigue aclarando: pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre, o sea, lo que acabé de decir, o sea, este cuerpo mortal de carne y hueso, no pueden heredar el reino de Dios. Ni la corrupción, o sea, ni lo corruptible, o sea, lo que se corrompe, no puede heredar la incorrupción, lo incorruptible. Está queriendo decir que este cuerpo mortal que se corrompe, que se pudre, no puede tener parte en la incorrupción, o sea, en lo que no es corrupto, o sea, en lo celestial. ¿Ya? No se puede tener parte así. Versículo 51. He aquí les digo un misterio, dice el apóstol Pablo. ¿Qué es un misterio? Eso, Esther Julia. Algo que no se conoce. ¿Ya? Algo que no ha sido revelado. Un secreto, algo oculto. Entonces, Pablo tuvo la fortuna, el privilegio de que a él fue a quien Dios le reveló el arrebatamiento, a nadie más. Y aquí les digo un misterio: no todos dormiremos, o sea, no todos moriremos. Espero que nosotros digamos vivos hasta la, ¿no? Hasta que venga. Como vivían antes, 400 años. Pero todos seremos transformados en un momento. No todos moriremos, pero todos seremos transformados en un momento, o sea, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Por qué? Recuerden que el arrebatamiento es así, en un momentico, inesperado, instantáneo. Lo habíamos visto ya en la definición del arpazo. A la final trompeta, o sea, al toque final de la trompeta, porque se tocará o sonará la trompeta, y los muertos serán resucitados ¿cómo? Incorruptibles. O sea, resucitarán con un cuerpo sin corrupción, un cuerpo que nunca se pudre. Y nosotros, ¿quiénes nosotros? Los que estemos vivos, seremos transformados. Porque es necesario que esto, o sea, este cuerpo corruptible, se vista de incorrupción, y que esto mortal, o sea, este cuerpo mortal, se vista de inmortalidad. O sea, tendremos un cuerpo inmortal. A partir de ahí, porque ya vamos a estar con el Señor para siempre, ya vamos a ser inmortales, ¿cierto? Bueno, los cuerpos que están muertos y descompuestos van a ser resucitados con un cuerpo revitalizado y perfecto. ¿Ya? Nosotros también vamos a tener un cuerpo perfecto. O sea, ahí sí vamos a tener el cuerpo que queríamos tener aquí. 90, 60. La pinta, sí, las mujeres, ya dijo 90, 60, 90. Y eso, quién sabe si se utiliza eso. Nosotros también vamos a tener cuerpo puro. Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21, para seguir confirmando esto. Es que uno tiene que buscar si la Biblia habla de todo esto o son inventos. Sí, eso sí lo dice. Por eso uno tiene que traer el sustento, el argumento. Sí. Muchos no predican estos temas porque como que ya es hacer el oso predicar esos temas así como tan, uy, eso es, ¿ya? ¿Sí? Eso ya es hacer el oso predicar de estas cosas. Entonces,
Otros lo hacen, otros no lo hacen por miedo al que dirán. ¿Ya? O sea, esos son cobardes. Por eso, y dice un texto en la Biblia que los cobardes no heredarán el reino de Dios. Porque es que apenas empiezan a predicar esto, ya saben qué le dicen a uno, ¿no? Fundamentalista, legalista, conservador, tradicionalista, retrógrado, infiernero. Y ahora hay una nueva ofensa. Ahora hay una nueva ofensa en las redes sociales. Ustedes vieran, pues yo sé que ustedes han visto, pero yo entro y veo agarrados los calvinistas con aquellos y los ortodoxos con aquellos. Bueno, ¿sí? Como eso ahora en los cristianos hay de todo, que luteranos, que ortodoxos, que metodistas, que calvinistas, que pentecostal, bueno, todo. Y entonces empiezan a ofenderse, pero de una manera grotesca, con palabras de grueso calibre. Imagínense cristianos insultándose así. La última ofensa es pentecostal ignorante. Esa es la última, que veo que la dicen mucho. Ah, es que usted es un pentecostal ignorante. Entonces ahí voy a entrar yo en la cuchara, como dicen. Filipenses 3, 20 al 21. Dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. O sea, nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde también esperamos recibir al Salvador, el Señor Jesucristo. O sea, esperamos que Él venga del cielo. 21. Todo esto de arrebatamiento, dice, Él transformará nuestro cuerpo mortal. Me gusta, como dice otra, a mí me gustan las palabras contundentes, dice, Él cambiará nuestro cuerpo miserable en un cuerpo glorioso semejante al suyo. Paren ahí. Imagínense, el cuerpo que vamos a tener cuando seamos transformados va a ser un cuerpo glorioso, o sea, un cuerpo glorificado, semejante al de Él. Semejante al de Él, ¿cuándo? Cuando Él resucitó. ¿Se acuerdan que cuando resucitó atravesaba las paredes y después se fue volando y todas las cosas? Ese cuerpo, un cuerpo perfecto, que incluso va a sentir hambre porque Él después de resucitado comió pescadito y... ¿sí? ¿Sí se acuerdan? Ah, bueno. Entonces, pero es un cuerpo perfecto que ya puede atravesar paredes, puede volar, puede... todas esas cosas. Y eso está en la Biblia. O sea, anoten textos y en la casa estudian. Bueno, semejante al suyo, mediante el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. O sea, mediante el poder que Él tiene para hacerlo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados o queridos hermanos, dice otra. Ahora somos hijos de Dios. Acuérdense que nosotros somos hijos de Dios, los que recibimos al Señor Jesucristo y creemos en Él. Dice Juan 1:12 que Dios nos da la potestad o la autoridad o el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Por eso dice, ahora somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya saben qué vamos a hacer, ¿no? O sea, Dios todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo regrese, pero ya ahorita lo vimos. Pero sí sabemos que cuando Él se manifieste, o sea, cuando Él aparezca, cuando Él regrese, cuando Él sea revelado, más claro no puede ser, dice, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal como Él es. Y echemos una ñapa o encime o vendaje. Colosenses 3:4 dice, cuando Cristo, nuestra vida, o como dicen otras versiones, cuando Cristo, la vida de ustedes, se manifieste, o sea, cuando Él aparezca, cuando Él sea revelado, o sea, cuando regrese, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, ustedes también serán glorificados, o sea, tendrán cuerpos glorificados. En el arrebatamiento es cuando viene la redención total de nuestro cuerpo.
Sí, ven acá. Que ya ¿Si vas a opinar? nosotros Ven primero. Como ya lo hemos hablado en otras conferencias, cuando recibimos al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo entró en nuestro espíritu y se fusionó, ¿verdad? A partir de ahí hubo una resurrección, ¿qué? Espiritual. O sea que nos falta la resurrección, ¿qué? Corporal, ¿verdad? Hace falta la resurrección de nuestro cuerpo para que seamos completos y semejantes a Él, como lo dice la palabra. Muchas gracias. Se me iba olvidando ese detalle. Perdón. Sí, Esperanza. Es que yo tengo acá una parte de la Biblia donde dice la pregunta sobre la resurrección que está en San Marcos. Ah, pero es una pregunta. No, o sea, dice que acá, entonces respondieron Jesús les dijo, no erráis por eso, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni serán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Sí, eso es en la eternidad. Ya En la eternidad. Vamos a ser como los Mucha gente cree que está hablando del milenio, no es de la eternidad. Porque en el milenio sí todavía hay hijos y hay todas las cosas. Por eso, en 15 días vamos a hablar de todo eso. Dios mediante, si Dios lo permite. Entonces lo que dijo mi esposa se me estaba pasando porque lo hemos hablado varias veces en los ensayos. Resulta que la pregunta es, ¿qué es lo que resucita? El cuerpo. Porque muchas veces la resurrección. Lo que resucita es el cuerpo. Porque el espíritu está en el cielo y por eso dice que Cristo baja con los espíritus. Lo que resucita es el cuerpo. El espíritu, ¿a qué viene? Otra vez a meterse en el envase, pero ya en un cuerpo perfecto, ¿no? No otra vez en este carramán. Bueno, entonces estábamos hablando que el arrebatamiento es ¿para qué? Para protegernos de la tribulación que viven los 7 años. Entonces, segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9. Segunda de Pedro capítulo 2. Mire. El segundo. No, Colosenses ya lo vimos. Entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Ustedes también serán glorificados cuando Él se manifieste, cuando aparezca, que sea revelado. Segunda de Pedro 2.9 es para hablar de lo siguiente. El arrebatamiento entonces es para llevarnos al cielo y protegernos de todo esto que va a ocurrir ahí, así como protegió a Lot de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ya lo vimos, y como protegió a Noé de la destrucción del mundo, entrando en la barca. Entonces, aquí dice Pedro se está refiriendo ahí a Lot, a lo que sucedió con Lot. Dice, todo esto demuestra o nos confirma que el Señor sabe librar de la tentación o de la prueba a los piadosos, o sea, a los que viven como Dios quiere. Está diciendo fácilmente que Dios sabe proteger, o sea, sabe librar de la prueba a sus hijos, así como protegió a Lot. Aquí se está refiriendo específicamente a Lot. Y sabe también reservar o apartar a los injustos, o sea, a los impíos, para que sean castigados en el día del juicio. Apocalipsis capítulo... pero espérenme. En Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9 al 10. Dice que esperamos del cielo a Jesús. Dice, esperamos del cielo a Jesús, quien nos libra ¿de qué? Del castigo venidero. O sea, estamos esperando el arrebatamiento. ¿Para qué? Porque Él nos va a librar del castigo venidero. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Guardado es obedecido, ¿no? O sea, ya que has sido paciente, dice otra versión, ya que has sido paciente, perseverante o constante, yo también te guardaré. O sea, guardaré ahí es, te protegeré o te cuidaré de la hora de la prueba
que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los moradores, o sea, a los habitantes de la tierra. O sea, está hablándole a sus hijos. Yo también te protegeré en la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero. Todos estos temas se vuelven a leer y se empiezan a creer un poquito cuando hay 2 o 3 terremotos seguidos. ¿Sí? De resto, yo le dije a mi esposa cuando sucedieron todos esos huracanes seguidos y los 2 terremotos de México, y bueno, y en 15 días están otra vez bailando y todas las cosas. Eso, las primeras 2 semanas es que salen diciendo que Dios los protegió y que Dios no sé qué, y que Dios... Debe ser siempre. Bueno, hay un texto, ese de Mateo 24, 40 y 41. Este se los digo, pero ustedes van a averiguar si sí se refiere al arrebatamiento o no. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Otros dicen, bueno, hay diferentes hipótesis. Dice, entonces estarán 2 hombres trabajando juntos en el campo, y uno de ellos será tomado y el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo harina en un molino, y una de ellas será tomada y la otra será dejada. La versión de la Biblia, traducción en lenguaje actual, esa es la traducción en lenguaje actual, dice, si en ese momento hay 2 hombres trabajando en el campo, me llevaré a uno y dejaré al otro. Si 2 mujeres están moliendo granos, me llevaré a una y dejaré a la otra. Y otra cosa que se me pasó, me regreso un poquito. Dicen, Apocalipsis 3:10. Alguien puede decir, oiga, pero Apocalipsis 3:10 ya es muy adelante. ¿Sí? Ya es demasiado adelante, y entonces yo creo que entonces no nos vamos antes de la tribulación, sino mucho más adelante. No, lo que pasa es esto. En Apocalipsis capítulo 3, la iglesia, o sea nosotros, todavía estamos aquí. Ahí no ha empezado la tribulación. Acuérdense que la tribulación comienza con la aparición del anticristo, que es en el capítulo 6 de Apocalipsis. Aquí es Apocalipsis 3, la iglesia todavía está. ¿Sabe cuándo es el arrebatamiento? Pero lo vamos a ver más detenidamente en la próxima, Dios mediante. El arrebatamiento, un tipo del arrebatamiento, o un simbolismo, como quieran llamarlo, es en el capítulo 4 de Apocalipsis. Cuando el Señor le dice a Juan, sube acá. ¿Ya? Pero en Apocalipsis 3 todavía está la iglesia aquí en la tierra. Todavía estamos. Estaremos en la tierra. Si ustedes se fijan, del capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 18, ya no se vuelve a mencionar la iglesia. En cambio, ustedes leen el Apocalipsis 2, 3, todo eso, habla de la iglesia. Pero del 4 en adelante hasta el 18 ya no se vuelve a mencionar la iglesia. Bueno, ¿y cuándo va a suceder todo esto? ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento? Nadie lo sabe. ¿Se acuerdan que dijo, nadie sabe el día ni la hora? Sí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículos 1 y 2. Ahí está hablando de eso. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, dice la Reina Valera 60. O sea, con respecto a los tiempos y a las épocas, o con respecto a los días y a las fechas de cuando esto sucederá, hermanos, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del regreso del Señor, está refiriéndose al arrebatamiento, vendrá o llegará así como un ladrón en la noche. ¿Cómo llega un ladrón en la noche? No avisa. Lo avisa. El día menos esperado. O sea, como cuando llega un ladrón por la noche a la casa, cuando menos espera. Apocalipsis 3:3 dice, acuérdate o haz memoria pues de lo que has recibido y oído. Ahí le está hablando a un cristiano,
porque le está diciendo, acuérdate de lo que has recibido y oído. ¿Oído qué es? La palabra de Dios. Dice, guárdalo, o sea, obedécelo, eso que has oído. Ponlo en práctica y arrepiéntete. O sea, vuélvete a Dios. Pues si no velas, o sea, si no te mantienes despierto, vigilante, si no prestas atención o si no estás pilas, vendré sobre ti como un ladrón, cuando menos lo esperes, y no sabrás a qué hora vendré. Parece que le estuviera diciendo ahí a un cristiano que está como tibio, ¿no? Sí, porque le está diciendo, oiga, póngale cuidado a todo lo que usted ha escuchado, lo que ha recibido, obézcalo, póngalo en práctica, arrepiéntase, porque si no, vendré sobre ti como un ladrón, cuando menos lo esperes, y no sabrás a qué hora vendré. No sabrás a qué hora vendré, quiere decir que el Señor viene, chin, coge su iglesia, los verdaderos, se lo lleva y este se quedó sin saber a qué hora vino. Quedó dormido. Se quedó dormido. Lucas 12:40, y ya estamos terminando. Ustedes también estén preparados, o sea, deben estar preparados, deben estar listos todo el tiempo, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no piensen, o sea, a la hora menos pensada. Primera de Tesalonicenses 5:4, todo esto es para confirmar eso. Pero ustedes, hermanos, no están en tinieblas. O sea, ustedes, está hablando de los hermanos, o sea, los cristianos, no viven en la oscuridad. O sea, ustedes tienen conocimiento, tienen la luz del Evangelio, tienen la luz de Cristo, no están en tinieblas, no están en pecado, como para que ese día los sorprenda como un ladrón. ¿Sí o no? Tremendo. Ustedes ya tienen el conocimiento, la luz del Evangelio, la luz de Cristo, no están en pecado, entonces no los puede sorprender. Segunda de Pedro, ya, falta solo un texto y terminamos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, y del 4 saltamos al 9. Dice, sabiendo primero esto, o dice otra Biblia, ante todo, sepan esto. ¿Qué debemos saber? Dice, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, vendrán ¿qué? Burladores. De esos hay por montones en esta época. Por eso dice, en los últimos días. Eso se va a aumentar, la burla. Burladores es gente que blasfema con su sarcasmo y con sus burlas, ¿sí? Dice que esos burladores, dice, andan o andando según sus propias concupiscencias, o sea, andando según sus propias pasiones y malos deseos, o sea, andan en el pecado, mejor dicho. ¿Dónde está? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Dice la Reina Valera 60. O sea, otra dice, ¿qué pasó con la promesa de su venida? Otra dice, ¿qué pasó con la promesa de que Cristo iba a regresar? Porque es que es muy común oír a la gente diciendo, yo desde hace 60 años estoy escuchando que eso Cristo va a venir y aquí estamos. Sí, así es. Yo hace no sé cuántos años oigo ese cuento de que Cristo va a volver. Estoy hablando porque dice que hace 60 años tiene que ser alguien que ya habla, ¿no? Ya mayor. Hace 60 años estoy oyendo que va a venir y no viene. Entonces, en una persona que no es cristiana, hasta se le pasa que blasfeme de esa manera y hasta se burle. Pero no me gusta dar nombres. Pero una vez lo dije aquí. Dante Gebel, que es muy admirado en el mundo, él tiene varios videos, diferentes videos, donde él se burla del arrebatamiento, burlándose y diciendo esas palabras que yo acabé de decir. Yo desde que estaba pequeñito oía que decían del arrebatamiento y se burló en un video de un predicador que se llamaba, ya murió, un predicador argentino,
Gille Ávila. Ah, sí. Gille Ávila hablaba mucho del arrebatamiento. Entonces, Dante Gebel dice, empezó a imitar como hablaba Gille Ávila, a imitarlo burlándose. Dice, eso es como Gille Ávila, y empezó a imitarlo, ¿sí? O sea, burlándose todo un líder espiritual como él, entre comillas, burlándose. Es que si fuera un verdadero cristiano no se burlaría. ¿Ya? Entonces, es malo decir nombres, pero a veces hay que hacerlo porque eso está en YouTube, todos los videos. Bueno, dice, aquí sigue diciendo lo que acabé de decir. Dice, porque desde el día en que nuestros padres durmieron o murieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, todas las cosas siguen tal y como eran desde que el mundo fue creado. No se ha visto nada. Sí, nada ha cambiado. Sí. Entonces dice el versículo 9. El Señor El Señor no retarda su promesa, o sea, no es que se esté demorando. Según algunos entienden por tardanza. sí. O sea, el Señor no se tarda para cumplir su promesa como algunos piensan o suponen, sino que es paciente con nosotros, o para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrebatamiento. O sea, Él no quiere que ninguno se pierda, Él nos tiene paciencia. No quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan, o sea, se conviertan a Él, que todos tengan la oportunidad de arrepentirse. Y todos es todos, ¿no? Porque hay un grupo cristiano que dicen que cuando la Biblia dice que todos, no se refiere a todos. Porque ellos dicen que los escogidos solamente son los que Dios dijo, esto aquí y esto acá y usted no. Es que no es para todos eso. Eso es para todos. No, ahí está diciendo que es para que todos se conviertan a Cristo y tengan la oportunidad de arrepentirse. Si Dios lo permite, en 15 días, esta ya algunos la habían escuchado, pero en 15 días viene la segunda parte, que es todo nuevo sobre escatología, o sea, sobre parte de la tribulación, la segunda venida, cuando ya después de la tribulación, y varias cosas. Entonces, si Dios lo permite, hablaremos de eso. Vamos a orar.